Muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Qué gusto, de verdad, qué placer compartir esta hora completa con todos ustedes, nuestros televidentes, con excelentes invitados siempre, y nos encanta de verdad que usted esté allí pendiente de nuestro programa, desde las diferentes plataformas, digamos desde la señal de televisión que nos está viendo por Claro, por UNE o por Mcali, desde nuestra página www.canal14.com.co o desde la aplicación para celulares Canal 14 Cali. Gracias por esa fidelidad. Recuerden que si ustedes desean adquirir información sobre los invitados, quieren contactarse con nosotros, tal vez usted desea estar aquí en nuestra mesa de trabajo como invitado, pues me puede escribir a mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de enfermedades respiratorias y me encanta el invitado del día de hoy. Lo saludo inmediatamente, es el doctor Eduard Banguera. Él es terapeuta respiratorio que hace tiempo, doctor, que no nos visitaba, ¿no? Bienvenido. Buenos días, Lili, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, nosotros muy contentos de tenerlos aquí en nuestro programa, doctor. Hace tiempo no nos visitaba porque pues hay que contar a nuestros televidentes viajes, compromisos, congresos, que eso nos alegra muchísimo porque es orgullosamente del Valle para el mundo. Sí. Muy contento, las cosas han salido mucho mejor de lo que nos esperábamos, muchos compromisos dentro y fuera del país, pero feliz de poder compartir con diferentes culturas, diferentes personas y aportar un poco sobre el cuidado respiratorio de mi país y del universo y del mundo. Eso es cierto. Entonces imagínense, aprovechando que está por acá en este momento y que está libre el doctor, pues lo tenemos aquí en nuestro programa. Él también, obviamente, aquí en Santiago de Cali, trabaja en el Hospital Universitario del Valle en unidad de cuidados intensivos. Cuando hablábamos al inicio, doctor, yo decía, uff, qué duro trabajo. Sí, es una de las ramas o de las arterias de la salud muy importante. Nos se manejan todos los pacientes críticos de una u otra forma. Siempre hacemos lo último que está en nuestra mano para poder dar a nuestro paciente una oportunidad diferente en su día o en su vida. Eso es cierto. Doctor, nuestro tema son enfermedades respiratorias. Uno podría decir, digamos, que hay épocas del año donde se aumentan esas enfermedades respiratorias. Sí, hay una época muy principal que es en el tiempo de verano, cuando las temperaturas son muy altas, pues esto ayuda a propagar fácilmente la producción de microgérmenes, microbacterias, y se propagan fácilmente las enfermedades virales, entre esas las enfermedades respiratorias, que es la de más fácil contagio. En verano, es decir, digamos que en el momento en que estamos, junio, julio, agosto, sí, ese es el momento de mayor, digamos, calor en nuestra ciudad en este momento, digamos en nuestra región, pero entonces con esos calores aumenta entonces esta, digamos, incidencia de enfermedades respiratorias. Y cuando hace frío, doctor, digamos, cuando llegan esa época de lluvias. También, pero se da más fácil en el tiempo de verano. Por el cambio de temperatura, normalmente nosotros siempre estamos en sitios que tienen aire acondicionado. Entonces, al salir, el golpe de cambio de calor a frío siempre produce la propagación de enfermedades respiratorias o que el sistema inmunológico sufra más. En algunos países, te comentaba ahorita que en Estados Unidos había estado una entrevista muy similar de enfermedades respiratorias en invierno, y en Estados Unidos sus indicadores muestran que en el tiempo de verano e invierno, por los picos de temperatura baja que se hacen en Estados Unidos, las enfermedades respiratorias se propagan muy fácilmente también. Pero en nuestro país, ajustándolo un poco más a nuestro entorno, casi siempre es en verano. En verano, o sea, en este momento en el que estamos justamente. Bueno, ya estamos, digamos que en este agosto, en septiembre ya empieza más o menos nuevamente las lluvias. Normalmente, esa es la normalidad. A veces los climas, ustedes saben que se enloquecen. ¿Cuáles son, doctor, digamos, estas principales enfermedades respiratorias de nuestra población? Las principales son un resfriado común, las gripas, la laringitis, las faringitis. Cuando estos tipos de patologías virales no se controlan adecuadamente, entonces aparecen ya las neumonías. Los pacientes que tienen antecedentes de asma tienden a ser más propensos a que las crisis asmáticas reaparezcan. Aparecen los tipos de influenza que tenemos varios ya. En este tiempo manejamos mucho lo que es H1N1. Entonces, son como las principales de nuestro entorno. En niños, las gripas, los resfriados comunes, la bronquitis, también aparecen porque los cambios de temperatura hacen de que los bronquios sufran, se hacen procesos inflamatorios, se reduzcan su calibre y que el ingreso de aire sea menor a lo que normalmente el cuerpo debe producir.
y eso lleva a que las personas respondan a tipo de enfermedades como tal respiratorias. Ya que me nombró niños, ¿es cierto, doctor, que cuando los niños entran a ese jardín por primera vez, al colegio por primera vez, es donde como que se aumentan esas enfermedades? Se da porque la higiene de las manos de los niños no es muy controlada como la podemos hacer nosotros los adultos. Entonces una microgota de alguna secreción produce de que el niño se contagia al siguiente, al compañerito, por medio de los juguetes, de las manos, de una cosa y la otra. Entonces le empiezan a sufrir, aparte está el cuerpo en su reconocimiento inmunológico, y eso permite que sean más propensos a hacer algún tipo de enfermedades respiratorias. El doctor ha dicho muchísimas cosas que obviamente las profundizaremos, pero digamos que quiero nombrarlo así como rápidamente. Entonces, usted lo ha dicho, doctor, digamos una gripa normal, un resfriado normal, si no se tienen las precauciones correctas, que más adelante vamos a ver todas las precauciones, podría llegar a complicarse y venir a esas enfermedades serias como lo nombraba bronquitis, neumonía. Sí, porque las enfermedades son virales, son procesos virales que pueden pasar de un momento a otro a procesos bacterianos. Y ya cuando pasamos a un proceso bacteriano ya el manejo es muy diferente. Para eso también hay que tener en cuenta los antecedentes de las personas. Qué antecedentes familiares tiene, qué antecedentes personales tiene, el manejo que se le ha dado previo al proceso viral. Nosotros tenemos una muy mala costumbre que es lo que siempre la sociedad se automedica. Y es un proceso que nosotros tenemos que hacer más conciencia. Yo, como te decía, en otros países le fantasea mucho cuando uno hace una entrevista de que no haga manejos, no puede hablar de manejos durante la entrevista, porque es castigado, porque desde una u otra forma las personas pueden prescribir e ir a comprar los medicamentos. Y nosotros en Colombia tenemos acceso a todos los medicamentos sin fórmula médica. Y las personas tenemos la mala costumbre de automedicarnos. Y esa automedicación lleva a que los síntomas más comunes de las enfermedades desaparezcan. O sea que cuando tú consultas al médico, no es que él no me dio con el diagnóstico adecuado. Lo que pasa es que tú te olvidas que consumiste un medicamento que te quitó el dolor de cabeza temporal, el dolor del cuerpo temporal, y cuando consultaste ya no tenía nada de esos síntomas. Llegas a tu casa 24 horas después y tienes los síntomas más fuertes de lo que lo tenía antes. Y posiblemente ya no sea la misma patología por la cual fuiste a consultar, sino que su etiología sea diferente. Wow. Entonces, eso es lo delicado cuando uno se automedica o cuando no se hace el manejo adecuado de las patologías. Por eso la recomendación estándar para todo el mundo, así todo el mundo diga, ay, siempre repiten lo mismo, es consulte a su médico. Sí, Consulte al profesional adecuado para que le pueda dar el manejo adecuado. Esa yo creo que es la principal recomendación, porque eso es cierto, las personas se automedican con una facilidad, y digamos que ahí sencillo, doctor, digamos, sencillo es que se toman un medicamento sencillo, simple, que le enmascara entonces estos síntomas, le quita esos síntomas temporalmente, el dolor de cabeza, incluso la fiebre. La fiebre. Temporalmente, va al médico, no los tiene en ese momento, a las 24 horas los tiene peor, pero es más grave aún el caso, doctor, que además es muy frecuente en nuestra población, que la persona siente un medio resfriado o como si le fuera a dar gripa y antibiótico para adentro. Antibiótico para adentro. Hay muchas generaciones de antibióticos y eso se ha dado es porque las personas al momento de automedicarse hacen resistencia, los órganos que tienen en su cuerpo hacen resistencia a ese tipo de antibióticos. O sea, ya reconocen la molécula. Entonces tú te tomas un antibiótico y ya no te va a hacer nada. Cuando realmente necesitas de ese antibiótico, un tratamiento que dura 7 días de manejo antibiótico tienen que ampliarlo a 14, 20 días. Y es debido a que el cuerpo ya conoce el medicamento o tienen que dar un antibiótico diferente para que su trabajo sea el adecuado, pero eso es debido a la automedicación. O sea, esas son las consecuencias que uno no tiene en cuenta cuando lo hace. Uno piensa que toma un antibiótico y eso ya pasó y no. El cuerpo tiene memoria. Y al tener memoria, los microorganismos actúan sobre esas memorias. Entonces, se hace el manejo más difícil, más complejo, y eso es lo que hace que los resultados no se muestren tan rápido como uno quisiera mostrar al paciente. Imagínense, se tomaron un medicamento en el momento en que no lo necesitaron. Cuando lo necesitan, ya no va a actuar bien. Tal vez hay que o mayor la dosis o cambiar incluso el medicamento. Doctor, averiguando un poco, investigando un poco sobre el tema, encontraba entonces que hay diferentes tipos de enfermedades respiratorias, altas y bajas. ¿Cómo es esto? Bueno, nuestro sistema respiratorio se divide en superior e inferior. El superior incluye nariz, boca, laringe, faringe. Los inferiores ya trabajan más que todo por debajo de la tráquea, bronquios, alvéolos, bronquiolos. Entonces, dependiendo de la ubicación de la enfermedad o de la infección, así mismo se le da el manejo. Vías respiratorias altas, vías respiratorias bajas. Las enfermedades de vías respiratorias bajas
Podemos incluir las neumonías, los pacientes asmáticos, los pacientes de bronquitis, bronquiolitis, de vías respiratorias altas, resfriado común, laringitis, procesos alérgicos, nasales. Esa es la gran diferencia. Entonces, dependiendo de cómo se ubique, así mismo el manejo son los que se establecen. En los dos casos pueden llegar a ser igual graves, es decir, En los dos casos. no quiere decir que solo, digamos, las que comprometen bronquios, pulmones, van a ser más graves. No, en los dos casos, porque si hay un manejo no adecuado una infección, de una infección respiratoria viral de vía superior, el manejo no adecuado te puede llevar a un trastorno diferente, a que se te infecte, a que tenga una mucosidad diferente, que requiera el uso de antibióticos como tal. Entonces, sí, son muy diferentes. Ambas pueden causar una complicación. Ambas pueden causar complicaciones, imagínense. Y obviamente hay algunas más peligrosas que otras, que bien tratadas, en 5 o 6 días, ya la persona podría claro, estar bien. Cuando se afecta la vía aérea superior, las personas que están en su casa lo pueden tener a relación. Siempre que hay una obstrucción nasal, siempre uno tiende a que su oído le duela. Y es porque anatómicamente al interior de nuestro sistema hay un punto donde se comunica el oído, la nariz, algunos conductos. Entonces, cuando se tapona uno, siempre la relación va a ser indirecta, pero va a poder afectar. Entonces, eso por eso te digo, es muy complejo. Si no das un manejo adecuado de algo o el diagnóstico del profesional no es el adecuado, también te puede llevar a ese tipo de complicaciones. Lo otro es que hay un goteo posterior, nasal. Entonces, si está un proceso bacteriano en la vía aérea superior, al caer su goteo por gravedad puede infectar la vía aérea inferior. Entonces, son dos cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando uno va a hacer un manejo o cuando uno va a consultar donde el médico. Imagínense. Mucho por hablar, doctor, el día de hoy. Debo hacer esta primera pausa para comerciales. Ya regresamos. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en Cuerpo Vital hablando de enfermedades respiratorias con el doctor Eduard Banguera. Él es terapeuta respiratorio. Actualmente está en el Hospital Universitario del Valle, en la unidad de cuidados intensivos. Hablando de lo frecuente que pueden llegar a ser estas enfermedades respiratorias y justamente, digamos, la época de verano, de intenso calor, es donde más se aumentan las enfermedades respiratorias en nuestra sociedad o en nuestra población. ¿Son altamente contagiosas, doctor, las enfermedades respiratorias? Son de fácil contagio. De fácil contagio. Una gota de saliva puede contagiar a una persona. Por eso se establece mucho a todo el mundo, no solamente la enfermedad respiratoria, sino el lavado de mano adecuado. Porque todas las enfermedades pueden ingresar a algún objeto que tú tocas, porque yo toco esta mesa y yo un peso viral, toco la mesa, tú tocas la mesa, por X razón te limpia los ojos, la nariz y ya. Ese es el proceso de conducción más fácil para poder contagiar. Entonces es muy fácil, una gota de agua, el saludo, un besito, o sea, uno lo nota en su casa, cuando en la casa de alguien uno tiene un resfriado común, en esa misma semana muy probablemente aparecerán 2 o 3 mismos familiares con el mismo proceso. Y es por eso, porque no se hace el lavado de manos adecuado, yo toco algo y no lo limpio como debe ser, y entonces la otra persona lo toque, y así hace una cadena, un ciclo vicioso que permite que siempre se esté en contacto con el germen y que por eso se altere. Pero entonces, doctor, ¿sí se pueden prevenir, digamos, las enfermedades respiratorias? Y justo lo que nos nombraba ahora, si en casa o, digamos, en el trabajo, que es tan frecuente, ve uno a alguien que tiene una enfermedad respiratoria, una gripa, digamos, común, un resfriado, una influenza, bueno, un resfriado, digamos, ahí, uno puede hacer algo, digamos, para medio saber que tal vez no es que le vaya a dar. Nosotros somos muy propensos a estigmatizarnos. Sí. Y es que lo ideal es que alguien, cuando uno se puede gripal, utilice el tapabocas. No solamente para proteger a los demás, sino para protegerse uno mismo. Porque uno de las defensas, por decirlo como se dice en el ámbito colegial, bajas, nuestro cuerpo está respondiendo a un proceso, entonces cualquier enfermedad en su entorno diferente a lo que ya tenemos nos puede perjudicar. Entonces, si usamos el tapabocas, si lavamos las manos adecuadamente, si usamos el pañuelo, cuando dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cuando hablaban del estornudo, siempre dicen a uno, use el antebrazo, y las personas siempre lo hacen con la mano. Entonces, yo estornudo mi mano y voy y te toco.
ya. Eso es suficiente. Eso es suficiente Ya, para eso es que suficiente. si no tengo yo cuidado en ir a lavarme las mías. Entonces ahí ya te estás contagiado. Que eso es lo que pasa en las escuelas y en los jardines con los niños. Pues los niños, es muy difícil que tú a un niño de 2 años le digas, lávate las manos. El niño está en proceso viral, coge un juguete, estornuda al compañerito y así. Entonces lo ideal es que cuando el niño que esté en proceso viral no le envíe al jardín, sino que se quede en su casa, en los cuidados, y después que se siente que esté mejor, ya lo puedas enviar al jardín. Porque con uno, automáticamente todos están propensos a que eso pueda suceder. Llega la epidemia en todo lado. Si con los adultos es difícil, digamos, educarlos en el lavado de Sí, manos. con los adultos es difícil. ¿Con los Solamente niños? con los niños puede ser 4 o 5 veces peor que lo que puedas manejar en un adulto. Entonces, Nos nombra usted ahora, doctor, sistema inmune, digamos, sistema inmune alto o bajo, digamos. Sí, uno sí tiene, digamos, el sistema inmune un poco más fortalecido, sí es más, digamos que es más difícil que se le pegue la gripa fácil que tienen los compañeros. lo que pasa es que eso tiene muchos factores y esos son tus antecedentes o tus hábitos personales. Buena alimentación, si haces ejercicio, si fumas, si consumes alcohol, si tiene algún tipo de patología como el asma. Entonces esos pacientes son, si ese entorno o su hábito no son los adecuados, fácilmente puedes tener algún tipo de enfermedad. Yo conozco personas que en el año hacen un proceso viral, pero conozco otras personas que en el año pueden hacer 4 o 5 procesos virales. Entonces, cuando tú te sientas con las dos, tú te alimentas, tú comes balanceadamente, yo sí, pero yo no puedo por X razón esto. No hago ejercicios, todos los fines de semana hoy me tomo todas las cervezas que me encuentro en el camino, no duermo las 8 horas que recomiendan, sino que duermo las 8 horas. Entonces tu cuerpo no responde adecuadamente a un proceso inmunológico, a un proceso viral. Y por eso también es un factor que uno tiene que sentarse a evaluar con sus pacientes. El saber cuál es el comportamiento normal de ellos para poder establecer la ruta de trabajo y poder determinar, es que a ti tú eres muy frecuente porque tú haces esto y eso, porque no cambias estos hábitos alimenticios, porque no haces deporte, porque no dejas de consumir alcohol, dejas de fumar. No es que seas un fumador activo, pero puede ser un fumador pasivo. Y son puntos o factores que determinan tu estado físico o tu estado de salud como tal. Doctor, definamos, digamos, algunas de estas enfermedades respiratorias y digamos en sí, bueno, qué son y un poco los síntomas como para diferenciar una de otra. Entonces, digamos, por ejemplo, el resfriado común. ¿Ustedes a qué le llaman resfriado común? El resfriado común es un proceso viral que ataca idealmente o que se presenta idealmente con síntomas en la nariz, picazón, aumenta la producción de mocos, un poco dolor de garganta, no produce como tal fiebre como tal, a diferencia de lo que hace la gripa. La gripa son esos síntomas, pero sumados a que el paciente puede estar haciendo picos febriles que no llegan a 39 grados y que están asociados a un dolor general del cuerpo, a un malestar general. Que ahí es gripa entonces. Que ahí ya sería gripa. Ya. Pero doctor, le pregunto, ¿no es porque haya fiebre, es bacteriana? No idealmente, no idealmente. Siempre cuando el cuerpo está sometido a un proceso infeccioso va a responder con fiebre, la temperatura va a tender a aumentar. Entonces, y los procesos virales tienen un proceso de vida más o menos de 3 a 5 días. En esos 3 a 5 días, tus síntomas, si es una gripa, deben desaparecer. Ya. Si pasan ese límite, 7, 8, 9, 10, 15 días, ya eso no es una gripa. Eso es una influenza o algún tipo de neumonía. Entonces, por eso es que uno siempre le dice a las personas que están en su entorno, es que tengo una gripa hace 15 días, o tengo tos hace 15 días. ¿No has ido al médico? No, ve al médico. Claro, porque uno, 5, 6 días máximo. El problema de la enfermedad respiratoria es que todas son muy parecidas en su presentación sintomatológica. Entonces ya cuando tú ves que pasan muchos días, ya tienes que entrar a tener herramientas que te permitan diagnosticar, radiografías, exámenes de hemogramas, de sangre, una cosa y la otra, para poder determinar, porque todos se parecen. Si tú me dices, Edward, yo llevo 20 días tosiendo y en la noche sudo mucho, eso ya no es una gripa, puede ser una neumonía o puede ser una tuberculosis. Claro. ¿Sí comprende? Claro. Entonces es muy importante que las personas tengan en cuenta que aparecen los primeros síntomas, el primer día, 2 días, pues el tercer día los síntomas deben de ir disminuyendo. Si no disminuyen, consulta a tu médico. Yo sé que a nosotros nos da mucha pereza poder consultar a un médico por el proceso administrativo de las entidades de salud, pero
sale mejor consultar que luego enfrentar un proceso de recuperación más largo, hospitalizado, con otras circunstancias muy diferentes a lo que tú pudiste haber hecho antes. Claro. O sea, no es para mañana lo que hoy puedes hacer. Eso es cierto, imagínense una gripa pequeña que uno juraría que, digamos, se va a ir quitando, no se quita, entonces puede llegar a ser mortal, ¿no? El doctor, es que uno, digamos, si conoce cifras y estadísticas, las muertes por gripas, influencias o virus, digamos, por el H1N1, son bastantes. Son bastantes. O sea, las enfermedades respiratorias tienen un entorno bastante importante o un impacto bastante importante en la comunidad. Por eso es importante consultar. Hay casos donde familias enteras son contagiados con H1N1. Y uno dice, no, es que todos tenían gripa. ¿Hace cuánto? 15 días. ¿Por qué no consultaron? No, que yo me tomé lo que el vecino me dijo o compré esto y como vi que me sentí mejor, que es lo que hablamos ahorita, enmascaran los síntomas y cuando la enfermedad nuevamente retoma su proceso. Claro. Imagínense, puede ser algo tan sencillo, digamos, por ejemplo, una persona que tenga una tos frecuente, digamos, puede venir algo de alergia, sencillo, digamos, entre comillas sencillo, hacer una tuberculosis que existe y que la persona piensa que tal vez, que eso solamente le da a una clase de personas y no. A todo el mundo. O sea, las enfermedades respiratorias o las enfermedades como tal no determinan estrato social. Desde la persona de estrato 5 o 6 hasta la persona de estrato 0 puede estar propensa a una enfermedad respiratoria crónica o severa. O sea, eso no determina nada. Lo que determina es tus cuidados y tus hábitos alimenticios, lo que tú puedes hacer para cuidarte y cuidar a tu familia. De resto, todos estamos propensos a que nos pueda suceder. O sea, yo tengo casos de amigos que han tenido neumonías, siendo terapeutas respiratorios, médicos, enfermeras. O sea, todos estamos propensos en cualquier momento a sufrir este tipo de enfermedades. Claro, por eso hay que saber, digamos, cómo inician, consultar y saber controlar y manejarlas para que no se vayan a agravar. Después de la pausa, doctor, definimos un poquito entonces la laringitis, faringitis, el asma, la neumonía, la bronquitis, que esas son, digamos, enfermedades un poco más serias, por lo menos en el caso de la neumonía y de la bronquitis. Bueno, voy a hacer pausa para comerciales, pero ya está con nosotros en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con la sección Salud al Día. Andrés Felipe, buenos días. Liliana, muy buenos días para usted, buenos días para todos los televidentes en el departamento del Valle del Cauca y Colombia, que a esta hora del día se conectan con la señal del Canal 14 Televisión y por supuesto con el programa de salud Cuerpo Vital. Y así es, aquí inicia el espacio donde les enseñamos los avances en la ciencia y la medicina, que en algún momento pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Salud al Día. Inicio con toda la información. Colombia ha sido pionera en varios temas de salud, entre ellos de combatir la desnutrición en los recién nacidos. Por eso la semana pasada se llevó a cabo la Lactatón en favor de la lactancia materna. Miles de madres amamantaron públicamente a sus hijos el viernes en plazas y parques de Colombia, en una campaña a favor de la lactancia materna y contra la desnutrición crónica que afecta a 40.000 niños en el país. Las mamás se reunieron en 18 municipios y ciudades del país en la Lactatón, una iniciativa anual que busca romper con el tabú de amamantar en público. No debemos tener vergüenza de lactar a nuestros bebés en público porque es un acto de amor. La campaña está encaminada a reducir a cero las muertes de niños por desnutrición crónica de aquí a 2030. La jornada coincidió también con el debate de la Organización Mundial de la Salud sobre la importancia de la lactancia materna, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump defendiera la leche en polvo infantil. Me parece que prohibir la lactancia en público es como atentar contra los derechos de los niños, porque pues son ellos los más beneficiados. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante 6 meses y su mantenimiento hasta los 2 años de edad, junto a la introducción de alimentos apropiados desde los 6 meses. Bueno, los especialistas recomiendan por lo menos durante los primeros 12 meses de vida del niño darle leche materna, ya que ninguna otra clase de leche sustituye las propiedades de este alimento. De esta forma llegamos al final, nuestra cita es en 8 días jueves a las 11 en punto de la mañana por el Canal 14 Televisión para Todos.
Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en Cuerpo Vital hablando de enfermedades respiratorias con el doctor Eduard Banguera, terapeuta respiratorio. Actualmente, en la actualidad, está en el Hospital Universitario del Valle, en la unidad de cuidados intensivos. Y antes de irnos a la pausa, digamos, estábamos definiendo algunas de las principales enfermedades respiratorias, sobre el resfriado común, la gripe, la influenza, y quiero que sigamos conociendo un poco de ellas y sobre los síntomas. Cuando uno dice laringitis, faringitis, ¿eso qué es, doctor? Bueno, nuestros órganos hacen parte del proceso del tracto respiratorio de la vía superior, la faringe, es inflamación de la faringe como tal. La laringe, pues esa inflamación de la laringe solamente se le da el proceso de alteración según el órgano en esos casos. Es decir, la faringe es una inflamación directa o infección directa en la laringe. Entonces eso se produce dolor de garganta, igualmente en la laringe. Dolor de garganta, malestar al tragar, tos, una molestia. Uno dice que uno toma agua o come algo y siente un ardor en la garganta. Puede ser una laringitis o puede ser una faringitis. ¿También es viral? Puede ser viral o bacteriana. Y casi siempre es de predominio viral. Se presenta más viral que bacteriana por los cambios de temperatura, por el uso excesivo de la voz, por los cambios de presión en cuanto uno sale a la oficina, o al aire frío, al aire caliente. Casi siempre son la etiología más común. O son consecuencias de un proceso de un resfriado común que no se ha cuidado adecuadamente y que determina o que llega a una laringitis o una faringitis. No, pues que eso yo quería que el doctor nos dijera. Imagínense, algo que no se cuidó adecuadamente puede llegar a ser una laringitis o una faringitis. Es cierto, doctor, que uno, digamos, cuando le duele, como estas zonas, amígdalas, faringe, laringe, todo esto, debe mirarse uno en el espejo y verse, digamos, uno se alcanza a ver un poco rojo, pero a veces ve incluso placas. Las placas, si se ven las placas, consulte. Consulte, corra. Las placas son una determinación, uno siempre se ve rojizo. Si es rojizo se puede dar manejo, como se dice en casa, pues tomar líquido a temperatura ambiente, no forzar la voz, hablar mesuradamente. Si ya ven las placas, posiblemente va a aparecer la fiebre. Entonces debes de consultar porque ahí ya no sería algo viral, sino que sería algo más de predominio bacteriano. Ah, claro, ahí ya... Porque ya aparece secreción mucosa, verdosa, entonces ya uno dice, no, ya está pasando de castaño oscuro, entonces toca que ya consultar. ¿En todos los procesos bacterianos sí se necesita antibiótico? Sí, si es bacteriano, sí. Idealmente el manejo sería con antibióticos. Si es viral, no. Si es viral, no. Entonces, allí es donde seguimos con nuestra recomendación. Si ve que inicia algo, no inmediatamente consuma antibiótico, no. Si es mejor, consulte, que tal vez con un manejo, como lo acaba de decir el doctor, está cuidando voz, tal vez no esforzándola, tal vez las cosas puedan ir pasando. Pero si ya se ve, digamos, estas placas que puede resultar con infección, ahí sí va a necesitar el antibiótico y ahí sí necesita que el especialista se lo recomiende, se lo recete, se lo formule. Sinusitis, doctor. Sinusitis es un proceso bacteriano que se da dentro de nuestro entorno facial. Hay unos conductos sinusales en el cual se recolecta o se acumula una cantidad de secreciones. Entonces eso se maneja con antibióticos, eso produce dolor en los maxilares, en la frente, cuando uno voltea la cabeza hacia algún punto, siente un peso. Idealmente la consulta es muy importante porque se hace un manejo con terapia respiratoria, pero recomendado por un otorrino. La especialidad otorrinolaringólogo es el que determina qué manejo se le puede hacer, o el médico como tal de lo que tú tienes. Entonces le pueden hacer alguna muestra de tejido o alguna muestra de la secreción que tienes para poder determinar qué bacteria es la que te está causando ese problema. Doctor, pero ¿por qué será que hay personas que frecuentemente, digamos, tienen estos dolores, esas molestias? Lo que hablamos ahorita, los procesos gripales, los resfriados comunes o los procesos gripales no cuidados adecuadamente, o que enmascaramos los síntomas, desaparecen por un tiempo y luego aparecen. Entonces esas personas tienden a hacer procesos, normalmente cuando consultan nunca dan, pero cuando le hacen una radiografía de senos paranasales van a determinar que tienen una sinusitis o tienen un proceso más allá de lo que ellos han pensado. Por eso es muy importante, así lo repitamos muchas veces, el poder consultar a tiempo en los momentos que se debe hacer. Claro, se ha quedado, digamos, se ha acumulado esa secreción. Posiblemente, sí, no ha podido evacuar lo suficiente, o la secreción de un proceso viral que es blanquecina, no tan verde, va a ser de un color más verdoso, más feo. Entonces, ahí está el cambio, ahí está la diferencia. Ahí, imagínense, que eso ya le voy a preguntar más adelante un poco sobre ello.
algo que uno siempre, digamos, habla de asma y uno se preocupa, ¿no, doctor? Sí, claro. Es una enfermedad que tiene hasta un día importante en todo el año, se hace un manejo como tal, no determina estrato social como tal, hay varios tipos de asma, una que se presenta con el ejercicio, una que se presenta en su proceso de adolescencia, que cuando ya son adultos desaparece en su totalidad, otros que nunca han tenido asma y aparecen en la edad adulta, y es simplemente un proceso inflamatorio de hiperreactividad del alveolo, del bronquio, que se cierra. Entonces nosotros tenemos dentro de sus pulmones unas bolsitas de aire que son muy parecidas a las bombas cuando están desinfladitas. Entonces así son miles y eso se colapsa. Tiene un músculo liso que se cierra. Entonces el aire entra pero no puede salir. Entonces causa esa dificultad, o esa sensación de dificultad respiratoria como tal. El asma, el manejo como tal, es un manejo médico como tal. Se utilizan algún tipo de inhaladores dependiendo de la gravedad o el estadio que tenga el asma. Si es por ejercicio, no se le dice a la persona que deje hacer ejercicio, sino que previo al ejercicio se haga el uso de los inhaladores. Entonces es un seguimiento muy diferente y lo ideal es que las personas tengan un control constante de su proceso de asma, porque el asma, como te digo, es un proceso que es más de cuidado que otra cosa. Si tú te diagnostican asma a temprana edad y tú haces un cuidado adecuado, usas tus inhaladores, tus estilos de vida son los correspondientes a lo que se te recomienda, muy probablemente esa enfermedad nunca la vas a sentir. A menos de que estés sometido uno bajo estrés o en un sitio que haya mucha polución y que eso te reactive o que te exacerbe la enfermedad y que se produzca el broncoespasmo, porque puede suceder así. Pero mientras tú tengas tu inhalador a la mano y lo sepas usar adecuadamente, nunca vas a tener problemas. Y sí, sobre ese inhalador, doctor, sí que hay veces personas que como que le temen, le tienen miedo y hablan mal. Eso no causa adicción ni nada. Solamente es un medicamento que se utiliza para que tú puedas resolver una situación inmediata en un proceso asmático. Salva vidas. Claro que sí, porque la crisis asmática que no se da manejo adecuadamente, ahí sí, como hablamos ahorita, van a tener que ir a una unidad de cuidados intensivos a un manejo más invasivo, más fuerte, porque no se pudo hacer nada antes. La persona llega al punto de que no puede respirar, que se cansa. Y al cansarse, hace fatiga muscular, y hace la fatiga muscular, muy probablemente va a ser falla ventilatoria, que es lo que nosotros normalmente llamamos paro respiratorio. Entonces, miren lo importante de que es tener un manejo adecuado de su crisis asmática. No, y doctor, yo ahorita lo decía, digamos, uno habla de asma y es compleja la enfermedad y asusta porque es que uno no poder respirar o, digamos, tener la sensación de no poder respirar. Sí, de ahogo, sí. Uf. Eso es una sensación, nunca la he tenido, pero el solo hecho de imaginarme no poder respirar, claro que sí. Entonces, por eso es que uno no debe evitar los mitos y usar los inhaladores y los medicamentos como se le recomienda a las personas. Y eso sí que es importante también, seguir esas indicaciones médicas, no es en cualquier momento, no es a la hora que quieran, tiene que seguir una cantidad de instrucciones para que de verdad el medicamento funcione. Y si lo tiene, y si es diagnosticado como asmático, tiene un medicamento, téngalo. Si se vence ese medicamento, compre otro y téngalo a la mano. En cualquier momento va a aparecer. Esa crisis. Porque es una crisis como tal. Porque imagínense, lo puede tener ahí, tal vez no lo use nunca, ojalá que no lo tenga que usar. Dios quiera que no. Pero hay que tenerlo ahí. Sí, hay que tenerlo a la mano. A la mano y no vencido, tenerlo bien. Doctor, la neumonía, que nos la ha nombrado varias veces. La neumonía es un proceso, hay dos tipos de neumonía, hay de etiología viral y etiología bacteriana. Esta se presenta principalmente en la parte de vías respiratorias bajas. Es un proceso inflamatorio caracterizado por un microorganismo, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae, que son el microorganismo que produce como tal la enfermedad. Es una enfermedad muy delicada, si no se da el manejo adecuado, sí produce fiebre, sí produce sensación de ahogo, sí produce escalofrío, dolor general, malestar, o sea, te lleva a un punto de enfermedad como tal. Su manejo inicialmente puede ser ambulatorio dependiendo de la fase que esté, o puede ser intrahospitalario. Se hace con vía endovenosa, los antibióticos de mucho cuidado, porque la neumonía se puede complicar. Eso causa una lesión en el pulmón, que los daños pueden ser mínimos si se hace un manejo adecuado, o puede ser una complicación muy severa si no se hace o no se trabaja a tiempo. Es una enfermedad más complejas para manejar, su etiología cada vez cambia más, su
su forma de presentarse, porque confundimos los síntomas con enfermedades virales como la gripa, se esconden más y se enmascaran más fácil, pero es una enfermedad muy agresiva. Imagínense, y se puede llegar a una neumonía si no se cuida. Una simple gripa, un simple resfriado, se va complicando y se llega a neumonía. ¿Y la bronquitis? Bueno, ahorita que yo te explicaba la bronquitis, el bronquio tiene una luz y lo que hace es que se inflama el entorno del bronquio y se cierra el calibre del bronquio. Entonces el aire no puede entrar, por eso causa esa sensación de ahogo. Es como si fuera como un síntoma de asma. Exactamente, son síntomas, se determina como una sensación de dificultad respiratoria, que es lo que llamamos nosotros disnea en la parte médica. Es una sensación de que me estoy ahogando. Su manejo puede ser, dependiendo de la etiología, intrahospitalario o extrahospitalario, pero casi siempre se maneja dentro de los hospitales. Se presenta mucho en los niños, por lo que hablábamos ahorita, por la constante relación con ellos en cuanto a sus enfermedades respiratorias, por el no manejo adecuado del lavado de manos o la limpieza de los juguetes, pero es una enfermedad que dentro de su entorno es muy normal. De los sitios de urgencias de pediatría de la ciudad o del país, creo que el 25% o más de esos niños que consultan casi siempre son por bronquitis. Por bronquitis, imagínense. Doctor, debo hacer pausa para comerciales. Cuando retornemos, yo le quiero preguntar, digamos desde las normales, una gripa, un resfriado común o una gripa, ¿qué cuidados debería tener? ¿Es cierto que es mejor no tomar agua helada, o que todo debe ser al clima? ¿Es cierto que es mejor no entrar a aires acondicionados? ¿Qué hacer si uno tiene que trabajar en aires acondicionados? Hay gente que dice, mejor no baña a los niños, si los baño, no se bañe. Todo eso lo hablamos después de la pausa. Ya regresamos. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en Cuerpo Vital hablando de las enfermedades respiratorias con el doctor Eduard Banguera, terapeuta respiratorio. Él está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle, definiendo, digamos, y reconociendo muchísimas cosas, digamos, los cuidados que hay que tener con los simples resfriados y con las gripas, que son cuidados comunes, pero digamos que estos cuidados nos ayudan a no agravar la situación y no llegar a enfermedades más graves como por ejemplo una neumonía. Nos ha dicho lo de la higiene de manos, que yo lo escucho, doctor, entonces definitivamente allí, no solo para las enfermedades respiratorias, sino para muchas otras enfermedades. Sí, para todo tipo de enfermedades. El lavado de manos es un hábito personal muy importante, pare de contar, o sea, es como todos los días despertarte y lavarte los dientes. Hay que lavarse las manos antes, durante, después de cualquier actividad que realicemos, antes de la comida, después de la comida, o sea, es algo muy normal. Tú sales a la calle, haces un número de actividades, llegas a tu casa y te sientas a comer y no te lavas las manos. Todo lo que recogiste en la calle te lo estás llevando en ese momento a la boca. Entonces, lávate las manos para poder evitar eso. O sea, el lavado de manos es algo muy importante, no tiene justificación que no lo hagamos. Claro, y doctor, ¿y estos aparaticos sí que están infectados, no? Bastante, diría yo. Hay un estudio, por ahí vi un estudio hace poco de una universidad más importante de Estados Unidos que determinaba que un celular tenía más de 2000 tipos diferentes de gérmenes. Pasa por las manos, por todo lado, y nadie limpia el celular. No, nadie limpia el celular, y ese sí que es frecuente que uno, mientras come, lo toca, contesta, y fácilmente uno coge cualquier producto a la boca, y ahí es donde uno dice, ay, ¿qué es lo que estará pasando? ¿Por qué tan enfermo? Y no, ahí es que uno ve y encuentra. Antes de irnos a la pausa, yo también le dije, quiero que hablemos un poquito, digamos, de esos cuidados normales y frecuentes cuando uno tiene esas gripitas o esos resfriados. ¿Puede uno comer o tomar líquidos fríos? Lo ideal sería que no. Lo ideal sería que fuera a temperatura ambiente. Tu cuerpo está a una temperatura determinada, y si tú le pones algo muy frío en un proceso gripal, puede responder a eso. Entonces la idea es que tenga una temperatura ambiente, todo líquido que puedas, porque normalmente las personas que tienen gripa hacen procesos de deshidratación, aunque no lo creamos, por el sudor, y la idea es tener el cuerpo equilibrado en la parte de líquido. Entonces todo líquido que puedas a temperatura ambiente es la recomendación. Pueden comer todo lo que quieran, porque la idea es que también no pierdas o no dejes de alimentarte como vienes haciéndolo. Verduras, frutas, las madres le dicen a uno, tómate la sopita, absolutamente todo lo que puedan comer, bienvenido sea. Porque lo otro es que cuando tú consumes medicamentos,
y no le das una reserva de alimenticia a tu cuerpo, ese medicamento no va a poder hacer tu trabajo adecuado. Entonces, pueden comer lo que sea y tomar líquido, pero a temperatura ambiente es la recomendada. Las mamás sí le dicen, tómese la sopita, y Tome sí la que sopita, sirve. y sí que sirve bastante, sí. Esas sopitas que dicen, la sopita de enfermo, sí que sirve. Entonces sí, tomar mucho líquido, mucha agua, porque esa es una de las recomendaciones importantes, ¿no? Agua, Agua. no gaseosas, Mm. agua, temperatura ambiente, H2O, agua. Bastante, y ayudar entonces a ese cuerpo. El aire acondicionado, doctor, ¿qué relación tiene con estas enfermedades respiratorias? Bueno, ahorita lo hablábamos de los cambios de temperatura, muy bajas, muy altas. Si tienes un proceso gripal y tienes que trabajar, Sí, no puedes dejar de trabajar. O sea, normalmente la incapacidad médica por un proceso gripal puede ser un día o no te la pueden dar. exacto. Ponte un tapabocas, tu bufanda y te vas a trabajar abrigado. Esa es la solución, estar abrigado. Te pones tu tapabocas para evitar que el aire entre frío, seco a tu vía respiratoria y te produzca la tos y el malestar, y una buena chaqueta, un buen suéter para poder trabajar y estar tomando su líquido. Todo el tiempo el líquido. En lo posible, el líquido entonces al clima. Y doctor, y aunque uno no lo crea, y hago esta pregunta porque es que uno ha escuchado, las personas dicen, no me baño. No. O no baño a los niños. No hay que bañarse. Mira, yo te voy a poner un ejemplo para darte la respuesta. Yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos. Los pacientes críticos, en comas inducidos, realmente muy mal su estado de salud, y los bañamos. Claro. Ahora uno con una gripa, ¿por qué no se va a bañar? Eso es un hábito de higiene personal que no debe faltar. O sea, uno tiene que bañarse. Lo ideal es que te bañes. O sea, báñate, te pones la ropa en el cuarto si es que está haciendo mucho frío afuera, pero lo ideal es que te puedas hacer una higiene. Claro. Pues uno enfermo, con un proceso gripal, y no hace higiene del cuerpo. Eso literalmente enferma más. Eso enferma más, doctor. Sí, claro. Porque Si nosotros- cuando se baña como que, wow. Claro, si uno se despierta, si los pacientes, por eso te pongo el ejemplo, si nosotros, los pacientes de cuidados intensivos, los bañamos, Imagínense. ahora, ¿por qué tú que tienes un proceso gripal no te vas a bañar? Claro. O sea, eso no tiene discusión, toca que bañarse, es un hábito de higiene personal que hay que hacerlo o sí o sí. Eso es cierto. Doctor, uno digamos que también ha escuchado que en las enfermedades respiratorias a veces hablan de nebulizaciones, vaporizaciones, eso, bueno, son cosas diferentes, ¿no? Pero digamos, ¿qué es una nebulización? Bueno, la nebulización es la administración de un medicamento inhalado, nebulizado, que se da unas recomendaciones, es un medicamento, entonces uno lo que hace es, según la talla y el peso del paciente, hace una dosis de las gotas y eso se pone a un paciente. Eso es un medicamento como tal. Entonces, el manejo de las nebulizaciones no se puede hacer si no está, uno, recomendado por un médico, o dos, que el profesional de la salud que te haya atendido te haya explicado a ti cuántas gotas es para ti o para tu hijo y te lo explique. Pero es un medicamento como tal, que tiene contraindicaciones, que tiene efectos adversos, entonces hay que tener también mucho cuidado, porque a veces nosotros tenemos los equipos en la casa, por X o Y razón, compramos un compresor para hacer nebulización o un kit de nebulización, pero no todas las patologías se nebulizan. Claro, es que eso es una indicación médica. Indicación. Y no todos los medicamentos son los mismos. Entonces no es lo mismo usar salbutamol que usar bromuro hipatropio. El salbutamol lo que hace es dilatar el bronquio. El bromuro hipatropio lo que hace es evitar que se colapse. Entonces son medicamentos muy diferentes. Entonces ese tipo de manejo, idealmente bajo supervisión médica o con recomendación de un terapeuta respiratorio que te pueda guiar en el proceso. Vaporizaciones que uno lo ha visto, digamos que esas son un poquito más caseras, Sí, esas que son las más personas caseras. tienden a poner una olla caliente, hirviendo, incluso a veces le ponen ahí eucaliptos y cosas, y a absorber ese vapor, eso es bueno. Inhalar. Pues hay creencias y entre las creencias uno muchas veces trata de no ir en contra de eso, pero hay procesos esos que sí sirven. Lo que da sensación de poder inhalar algo es por las esencias que la administran. Entonces el calor despega un poco las vías respiratorias, pero no es la solución. Es una solución temporal y no permanente del proceso que tú quieres, del cual tú quieres manejar. Claro. Doctor, desde el principio nos ha dicho, digamos, que es necesario consultar, digamos, con enfermedades respiratorias, pero hay algunas que uno tal vez sí puede en casa quedarse tranquilito, tal vez, como me dicen, Sí. no hablar, descansando, en reposo, y ella va Eso, pasando. pero decía, los procesos gripales o los resfriados comunes tienen un proceso de vida de más o menos 4 o 5 días. Si en esos 5 días tú te cuidas, te abrigas bien, te alimentas adecuadamente, cuidas tu voz. Y bueno, si aparece fiebre, idealmente que consultes, porque la fiebre es un
síntoma que determina un cambio en el proceso. O si te da escalofrío y el escalofrío es más fuerte que antes, también debes de consultar. Si ya aparece un malestar en el cuerpo y el malestar es ya más fuerte, ya debes de consultar. O sea, hay unos parámetros de cuál uno puede determinar cuándo no y cuándo sí. Y algo que quiero preguntarle, y es porque desde el principio hablamos de automedicación, son los famosos antigripales. Todo el tiempo las personas fácilmente van y se toman el antigripal o, digamos, buscan esos sobrecitos que se diluyen en agua. Y para adentro. Y para adentro. ¿Cuál es la recomendación sobre ello? Pues los medicamentos que se hacen, que se preparan en casa para diluir en casa, tienen unas contraindicaciones. Hay personas con procesos cardiovasculares que no pueden utilizar ninguno de ese tipo de medicamentos, porque eso exacerba su parte cardiovascular, aumenta la presión o producen taquicardias. Por eso es que uno es muy reservado en ese proceso. O sea, si la persona lo compra y lo hacen, pues sé que ahí se vende libre sin ningún problema. Pero ya uno es que conoce su cuerpo y sabe cuándo puede administrarse eso. Lo que sí está claro es que personas con enfermedades cardiovasculares no deberían de usar ese tipo de medicamentos. Deberían de consultar porque por tapar un hueco, como se dice así, vas a destapar otra cosa que no tiene nada que ver con lo que te está sucediendo en ese momento. Doctor, y en la parte de la tos, hay tos, digamos que es bueno saber y reconocerlo, que hay tos, digamos, seca y tos húmeda, que le llaman ustedes tos húmeda, o digamos que expectora. Eso, la tos seca es la tos que se produce por irritación de la vía del tracto respiratorio. El manejo de esa tos es aprender a toser. Nosotros siempre tosemos con la garganta y la tos adecuada sería con el abdomen. Eso es toser con la garganta. Eso es toser con el abdomen. ¿Cómo se maneja? Esa se maneja con líquidos, cuidando la voz, hablar un poco, hablar menos de lo que se debe hablar. La tos húmeda se produce cuando hay movilización de secreciones. Cuando estás muy congestionado y toses y sientes que se te mueve todo dentro del tórax. Esas son las tos húmedas. Una es por irritación, otra es por proceso viral o bacteriano. Si tienes la tos, es un factor determinante importante. Si la tos tiene más de 5 días, eso no debería estar sucediendo. Si la tos o tu proceso de irritación es muy constante, que requiere un manejo diferente, o está pasando de un proceso viral a un proceso bacteriano. Entonces, por eso digo que es muy importante saber los síntomas, porque puede determinar algún tipo de enfermedades. Imagínese. Pues bueno, uno para poder diagnosticar tuberculosis siempre pregunta, cuando tiene tos, ¿cuántos días o cuántas semanas tiene con la tos? Claro, para saber. Imagínense, y también en esa parte de la secreción, que usted nos lo nombró varias veces durante nuestro programa, hay que estar muy pendientes de esa secreción, cambia de tono, de color, porque va agravando, digamos, el problema. Yo tengo un cuadro de síntomas que traje, no sé si lo hacemos de una vez o lo hacemos más adelante. Pues ya se nos acabó el tiempo, doctor, bueno, entonces rápidamente. Podemos hacerlo, que la diferencia entre la gripa común y la H1N1 es que la fiebre no va a llegar en la gripa a 39 grados, pero en H1N1 sí. El dolor de cabeza es más intenso en los procesos de la influenza, el escalofrío es más frecuente en la influenza, el cansancio es más extremo, el dolor de garganta es leve en los procesos de influenza, en la gripa común es pronunciado, la tos es seca y más continua en los procesos de influenza cuando el proceso ya es más severo, el moqueo es poco, los dolores musculares son más intensos en la influenza, y el ardor de los ojos es más intenso en la influenza. Es decir, que si tú tienes un dolor de los ojos, los 2 primeros días te duelen, pero no a un nivel exagerado, pero después esos síntomas cambian, consulta. Consulte. Buenas recomendaciones del doctor Eduardo Banguera, terapeuta respiratorio. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa el día de hoy. A ustedes por la invitación, Lili. Muchas gracias. Gracias de verdad, y a ustedes televidentes también gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, martes y jueves de 11 a 12 del mediodía estamos aquí. Feliz tarde.